Muy buenas tardes a toda la comunidad de estudiantes y padres de familia en la institución educativa San José del municipio de La Unión Valle. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda, quien es el encargado de impartir las enseñanzas en la asignatura de Física, área de Ciencias Naturales para grado octavo. Este video se produce con fines estrictamente pedagógicos para esclarecer algunas dudas generadas en la solución de un taller que se le colocó a los estudiantes con el propósito de que se familiarizaran con el uso de las unidades del sistema británico y del sistema internacional para medir longitudes, áreas y volúmenes. Como pueden ver entonces en pantalla, aparece el primer tema, que es unidades de longitud. Y en las unidades de longitud, destacando en el primer ejercicio, ¿a qué se refiere? Dice tema 1, longitud, ordenación ascendente. Es decir, que las cantidades que se van a colocar acá, vamos a llevarlas a una misma unidad de medición y una vez las tengamos en esa misma unidad de medición, procederemos a valorar la comparación entre los diferentes números que dieron como resultados y allí hacer una ordenación ascendente, es decir, desde la cantidad más pequeña hacia la cantidad más grande. El primer ejercicio que vemos en pantalla corresponde entonces a 3.525.000 yardas. Y entonces la consideración acá para los ejercicios de longitud es que todas las unidades que nos estén entregando las vamos a convertir a metros. Entonces, al convertirla a metros, reconocemos que una yarda corresponde a 91.44 centímetros. Pero eso en metros es 0.9144 metros. Y ese 0.9144 yo lo puedo escribir en notación científica como 9.144 por 10 a la menos 1. De allí entonces que aparece esto, que lo hemos de llamar factor de conversión. Es un fraccionario y para que el fraccionario sea válido como factor de conversión, lo que se encuentre en el numerador debe ser igual a lo que se aparece en el denominador. Y en este caso, una yarda equivale a 9.144 por 10 a la menos 1 metro. Por tanto, lo que está arriba y abajo es igual. Cuando usted en un fraccionario lo de arriba y lo de abajo es igual, el resultado es 1. Y multiplicar por 1 no cambia el tamaño de la cantidad que usted esté valorando. Entonces, cuando vamos a realizar esa multiplicación para facilitarnos las cosas que hacemos, convertimos la cantidad que nos dieron en yardas, la convertimos a notación científica. 3.525.000, ¿cómo se convierte a notación científica? Pues entonces su punto de separación entre enteros y decimales estaría al final del último cero. ¿Y cuántos lugares tengo que correr para llevarlo hasta el 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es que ese número queda escrito como 3.525 por 10 a la 6. La unidad yardas queda cancelada con esta unidad yardas que está abajo y la unidad que nos queda viva es metros, que es la que nos interesa. Entonces miren que el 3.525 por 10 a la 6 se va a multiplicar por el 9.144 por 10 a la menos 1 metro. ¿Y qué vamos a hacer? El 3.525 multiplicado por el 9.144 nos da 32.2326. Con 4 decimales nos da un cierto nivel de aproximación al resultado. Y ahora, lo más importante de todo, el manejo de las potencias. Limpiamos un poco pantalla aquí. ¿Y qué me va a decir?
que aquí tenemos un 10 a la 6 y aquí tenemos un 10 a la menos 1. Cuando en una operación matemática las potencias se están multiplicando entre ellas, los exponentes se suman. Entonces tenemos 6 más menos 1. Este más por este menos queda restando, entonces la operación termina siendo 6 menos 1 y 6 menos 1 es igual a 5. De allí entonces que el resultado sería 32.2326 por 10 a la 5. Pero para efectos de practicar la notación científica, ese 32.2326 yo lo puedo convertir en notación científica. Y estando el punto en el 2, lo vamos a correr a que esté en medio del 3 y el 2. Lo vamos a correr un lugar. Por eso es que el 32.2326 se termina convirtiendo en 3.22326 por 10 a la 1. Y sigue el 10 a la 5 que teníamos. ¿Y qué va a pasar entre este 1 y este 5 que estaban de exponente? Como las bases son iguales y se están multiplicando esas potencias, pues lo que se hace es sumar los exponentes. Y por eso el resultado al final termina siendo 3.22326 por 10 a la 6 metros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que 3.525.000 yardas es lo mismo que 3.22326 por 10 a la 6 metros. Que si eso yo lo devolviera en la notación científica a un formato normal, me diría que 3.525.000 yardas es lo mismo que 3.223.260 metros. Ya lo tenemos. Vamos a esperar cómo comparamos con los otros. Bueno, entonces limpiamos pantalla y seguimos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, ¿qué nos dice? Nos dice 10.400.000 pies. Eso para llevarlo a metros, ¿cómo va a quedar? Pues resulta que un pie equivale a 30.48 centímetros. A propósito, todos estos resultados de los que estoy hablando de conversiones le fue entregado a cada uno de los estudiantes en un documento escrito que contenía 2 hojas. Y cada uno de ellos estaba en el deber de pegarlas en su cuaderno para tenerlas siempre presente como documento de referencia para hacer sus conversiones. Habiendo hecho claridad sobre eso, seguimos. Entonces, 30.48 centímetros convertido a metros sería 0.3048. Y eso, convertido en notación científica, sería 3.048 por 10 a la menos 1 metros. Por eso aparece este factor de conversión. Y procedemos de la misma manera que en el anterior. Pies se va con pie, me queda solo viva la unidad metros. Y los 10.400.000 los vamos a convertir en notación científica, estando el punto aquí, porque no tiene parte decimal, está al final. ¿Cuántos lugares lo vamos a correr para poder colocar esa coma entre el 1 y el 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Por eso, ese 10.400.000 se convierte en un 1.04 por 10 a la 7. Que lo vamos a multiplicar por un 3.048 por 10 a la menos 1. El resultado es 1.04 multiplicado por 3.048 me da 3.16992. Y multiplicar 10 a la 7 por 10 a la menos 1, pues en los exponentes sería sumarlos. 7 más menos 1. Aquí más por menos da menos, termina siendo 7 menos 1, que es igual a 6. Por eso el resultado aparece como 3.16992 por 10 a la 6. Notemos que el resultado pasado también nos había dado con 10 a la 6. Seguimos con el tercer ejercicio.
Y el tercer ejercicio que me dice, 1.225 por 10 a la 8 pulgadas, vamos a convertirlo a metros. Recordamos, y de acuerdo a las tablas que se les entregaron, que una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces eso llevado a metros es 2.54 por 10 a la menos 2 metros. Por eso el factor de conversión es el que aparece aquí. Vamos a cancelar pulgada con pulgada. Ya el número me lo han entregado en formato de notación científica, me ahorraron un paso. Entonces vamos a multiplicar el 1.225 por 10 a la 8 por el 2.54 por 10 a la menos 2 y que ya está en metros. El 1.225 multiplicado por el 2.54 me da 3.1115. Y el 10 a la 8 con el 10 a la menos 2, pues ya sabemos que se suman los exponentes. A 8 le sumo menos 2, es lo mismo que es decir 8 menos 2 y termina siendo 6. Por eso aparece 10 a la 6. Seguimos con el cuarto ejercicio. En el cuarto ejercicio, ¿qué nos va a decir? 2030 millas terrestres, vamos a convertirla a metros. Entonces, una milla, y con una corrección que hubo que hacer por mala transcripción de la unidad al momento de pasarlo a la hoja, una milla son 1609.344 metros. Entonces, de allí, milla se va a ir con milla, y vamos a multiplicar el 2030 por el 1609.344. El 2030, convertido en notación científica, es 2.03 por 10 a la 3. Y el 1609.344 en notación científica, correríamos la coma 3 lugares y me daría 1.609344 por 10 a la 3. Ese 1.609344 al multiplicarlo con 2.03 me va a dar 3.26696832. Y el 10 a la 3 por el 10 a la 3 me va a dar 10 a la 6. Están dando todos en 10 a la 6. Seguimos, movemos un poco la pantalla. Y seguimos con el 5, 6 y 7. En el 5, 6 y 7 nos dice entonces 750 leguas. En la tabla nos dice que una legua corresponde a 4.828.032 metros. Entonces convertimos ambas cifras a notación científica. Allí, legua va con legua. El 750 convertido en notación científica es 7.5 por 10 a la 2. Y el 4.828.032 en notación científica es 4.828032 por 10 a la 3. Entonces de ahí me va a resultar que 10 a la 2 y 10 a la 3 me va a dar 10 a la 5. Pero tenemos la novedad de que el 7.5 multiplicado por el 482 es un número mayor que 10 y eso nos va a dar la posibilidad de sacar otra notación científica de ahí. Miren que el resultado daba 36.21024. Al convertir ese 36.21 en notación científica termina convirtiéndose en 3.621024 por 10 a la 1. Y ese 10 a la 1 por 10 a la 5 convierte entonces en un 10 a la 6. Y tenemos otro resultado que queda en el formato de 10 a la 6. Va a ser bastante exigente esta clasificación para dar la ordenación ascendente porque todos tienen la misma potencia. Y el exponente de la potencia es siempre el primer criterio de clasificación. Vamos al sexto. El sexto dice 250 millones de centímetros. Ya estas no son unidades del sistema británico, las anteriores sí. Esta no, esta ya es del sistema internacional.
Está en centímetros, lo vamos a convertir a metros. Nos sale un factor muy sencillo. Nos acordamos de la tabla que hemos tenido en clase que llama la tabla de potencias de 10. Y sabemos que la letra C de centi se reemplaza por una potencia de 10 a la menos 2. Por ello entonces, convertimos el número 250 millones en notación científica es 2.5 por 10 a la 8. Y multiplicamos por ese 10 a la menos 2, quitando centímetro con centímetro, y me queda 2.5 por 10 a la 6. En el ejercicio que sigue, también vamos a utilizar unidades del sistema internacional. Porque nos dice 6.17 por 10 a la 11 micrometros. Y cuando yo voy a la tabla de potencias de 10, la palabra micro, que se lee con la letra mu, entonces corresponde a la potencia 10 a la menos 6. Por eso conforma el factor de conversión. 10 a la menos 6 metros es lo mismo que un micrometro. O sea, 10 a la menos 6 es una millonésima. De la millonésima parte del metro se llama un micrómetro. Eso entonces, ¿qué lleva? A que tengamos el 617 por 10 a la 11 y utilicemos el 10 a la menos 6 que tenemos del factor de conversión. 11 más menos 6 es 5. Aquí hay que establecer una diferencia con respecto a los otros, porque los otros nos habían dado con exponente a la 6 y este nos está dando con exponente a la 5, menor. Y como el orden es ascendente, este va a estar primero que todos esos otros resultados que han dado con 10 a la 6. Pasamos al ejercicio 8, 9 y 10. En el ejercicio 8 nos dice 4.150 kilómetros. Llevémoslo a metros. Bueno. La palabra kilo significa 10 a la 3. Por eso aparece dentro del factor de conversión. Y ese 4.150 yo lo puedo escribir como 4.15 por 10 a la 3. Y si lo multiplico por el 10 a la 3 que estaba dentro del factor de conversión, pues 10 a la 3 por 10 a la 3 se suman los exponentes 3 más 3, 6. Por eso dice el resultado 4.15 por 10 a la 6 metros. Tengamos en cuenta que ahorita tuvimos un 10 a la 5, ¿no? Viene este que nos dice 0.0052 terametros. La palabra tera significa en nuestra tabla de potencia de 10 a la 12. Por eso conformó el factor de conversión aquí. Y ese 0.0052 se puede escribir como 5.2 por 10 a la menos 3. ¿Por qué exponente negativo? Porque el número comienza por 0. O sea, es menor que 1. Y la coma se va a correr hacia la derecha. 1, 2, 3, hasta que quede en medio del 5 y del 2. Entonces, por ello, ese punto 0052 se convierte en 5.2 por 10 a la menos 3, que multiplicado por el 10 a la 12 del factor, menos 3 más 12 termina dando 9. Entonces, este es mayor cantidad que cualquiera de las que hayamos tenido dentro del ejercicio, porque una gran mayoría dieron a las 6. Hubo uno que dio con exponente 10 a la 5. Y ahora tenemos este con 10 a la 9. Pasamos al último, y en el último nos dice 9.88 por 10 a la 18 AM. AM es atometros. La palabra ato significa en nuestra tabla de potencia 10 a la menos 18. O sea que es una trillonésima parte de un metro. Eso me lleva a que cuando haga el cálculo me queda 9.88 por 10 a la 18 y multiplicado por 10 a la menos 18, 18 más menos 18 me da 0. ¿Y qué va a pasar aquí? Señor, esa es la cantidad más pequeña porque 10 a la 0 es 1. O sea que esos son 9.88 metros, es la cantidad más pequeña. Por eso entonces dentro de la clasificación que estamos realizando en orden ascendente
y como el primer criterio de clasificación es el exponente, los exponentes más pequeños serían los negativos. No tenemos negativos, entonces el más pequeño es el 0. Por eso tiene el primer lugar. El segundo lugar lo va a tener el ejercicio que encontramos que estaba con 10 a la 5. El tercer lugar ya va a ser ocupado por ejercicios que tengan 10 a la 6. Pero revisemos, al tener tanto empate en 10 a la 6, porque hay una gran cantidad de resultados que los tenemos con 10 a la 6, nos vamos al número de adelante de la potencia. Y ese número de adelante es el que nos va a permitir comprobar. Aquí nos sugieren que el tercero es 2.5. ¿Por qué? Pues revisemos. El primero de arriba dice 3.22. El segundo dice 3.16. 3.16 es menor que 3.22. 3.11 es menor que 3.16. 3.26 es mayor que 3.22. 3.62 es mayor que 3.26. 2.5 es menor a todos y menor hasta 4.15. Por eso es que 2.3 por 10 a la 6 se lleva entonces el tercer lugar. El cuarto lugar debe estar arriba entre las comparaciones que hicimos. Claro, mire que el 3.11 es el más pequeño, por eso se lleva el cuarto lugar. El quinto lugar, el 3.16. El séptimo lugar, el 3.26. El quinto lugar, perdón, el 3.16. El sexto lugar, el 3.22. El séptimo lugar, el 3.26. El octavo lugar. El octavo lugar se lo lleva el 3.62. El noveno lugar ya se lo lleva el 4.15. Y el décimo lugar ya se lo lleva el que tiene exponente a la 9, el 5.2. Como ven, el procedimiento es muy sencillo. Utilizamos las tablas que tenemos para hacer factores de conversión y llevarlo todo a una misma unidad. A los estudiantes yo les doy este ejemplo con el dinero. En todas las partes del mundo cada país tiene una moneda y sería muy difícil que uno se aprendiera todas las conversiones de una moneda a otra. Pero la gente cuando tiene que hacer transacciones internacionales, ¿qué hace? Convierte todo en dólares, porque le queda más fácil contabilizar dólares y hacer comparaciones en dólares. Aquí el papel del dólar lo hace el metro y convertimos todas las unidades a metros y empezamos a comparar los números. ¿Cuál fue el primer criterio? El exponente. Y cuando diga igualdad de exponentes sacamos un segundo criterio, ¿qué? El número que está adelante, que se llama coeficiente. Ahora vamos a seguir con ejercicios de área. Cambiamos entonces ahora a la segunda imagen que les envié, que tiene que ver ya con los ejercicios de área o superficie. Pero la solicitud es ordenarlos de manera descendente. Descendente significa de mayor a menor cantidad. La primera cantidad que nos ofrecen son 4.600 acres, que es una unidad de medición de área en el sector agrícola en Estados Unidos. En la tabla de conversiones aparecía que un acre corresponde a 4.046.85 y algo más metros cuadrados. Para conocimiento popular sabemos que las plazas son 6.400 metros cuadrados y que las hectáreas son 10.000 metros cuadrados, por tanto un acre es más pequeño que una plaza. Para poder hacer el cálculo que hacemos, lo mismo que hicimos con los ejercicios de longitud, y es convertir el 4.600
en notación científica 4.6 por 10 a la menos 3, por 10 a la 3, perdón. Cancelamos la unidad acre. Y el 4046.8564 lo convertimos en 4.046856422.4. ¿Cuántos lugares corrimos el punto? 3 lugares, por eso aparece por 10 a la 3. Entonces, el 4.6 por el 4.04 y algo más me da 18.6155 por 10 a la 6. ¿Por qué a la 6? Porque aquí está la 3 y aquí está la 3, entonces me da a la 6. Y entonces ese 10 a la 6 es el que queda allí en el resultado. El 18 lo podemos convertir en notación científica y al convertirlo en notación científica me va a quedar como 1.8615 por 10 a la 1, que al multiplicarlo con el 10 a la 6 me va a quedar exponente 1 y 6 termina dando en exponente a la 7. Por ello es que el resultado termina siendo 1.8615 por 10 a la 7 metros cuadrados. Pasamos entonces al segundo ejercicio. Ejercicio número 12. En el ejercicio número 12 me dicen 8.088 millas cuadradas. En las hojas de conversión nos dice que una milla cuadrada equivale a 2.5899 y algo más de kilómetros cuadrados. Y con ello lograríamos cancelar la unidad millas cuadradas y que nos quedara en kilómetros cuadrados. Pero no estamos comparando en kilómetros cuadrados, sino en metros cuadrados. Como estamos haciendo eso, hay que hacer un paso adicional. Y es decir, que 1 kilómetro es lo mismo que 10 a la 3 metros. Pero este kilómetro que está aquí al cuadrado, yo no lo puedo cancelar con este kilómetro así nomás. ¿Qué me está haciendo falta? Me está haciendo falta que el factor de conversión se eleve al cuadrado. ¿Para qué? Para que proporcione la igualdad matemática de que esta unidad kilómetro se convierta en kilómetro cuadrado. Recuerden que cuando un exponente, cuando una potencia se eleva a otra potencia, entonces se multiplican. Y si está ese factor afectando a un paréntesis, todo lo que esté dentro del paréntesis se afecta allí. ¿Eso cómo lo vamos a ver? En que este 10 a la 3, al elevarlo también a la 2, los exponentes se multiplican, entonces queda 3 por 2, 6. Entonces ya se convierte en un 10 a la 6, que es el 10 a la 6 que tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué números vamos a multiplicar? El 8.088 por el 2.58 y por el 10 a la 6 que se genera acá. Y de multiplicar el 8.088 por el de 589988 me da que el resultado es 20.9478 y algo más por 10 a la 6. Ese 20.9478 y algo más, cuando lo convierto en notación científica se queda como 2.09478 y algo más por 10 a la 1, que al multiplicarse por el 10 a la 6 me va a quedar 10 a la 1 por 10 a la 6 me va a quedar en 10 a la 7. Entonces miren que esta solución también, este ejercicio también nos quedó en 10 a la 7 como el anterior. Y si estuviéramos comparando,
Pues 1,86 es menor que 2.094, o sea que en un orden descendente primero va el 2.094. Borremos todo esto que tenemos en pantalla. Y seguimos. Vamos al ejercicio número 13 y el 14. Bueno, alcanzamos a ver hasta el 15 acá. Vamos a resolver. En el 13 dice 23 millones de yardas cuadradas. En las conversiones que estaban en la hoja que se les suministró a los estudiantes, decía que una yarda cuadrada era lo mismo que 0.8361 metros cuadrados. De allí que vamos a utilizar, podemos cancelar yarda cuadrada con yarda cuadrada y haremos que el 23 millones convertido en notación científica pues va a ser 2.3 por 10 a la 7. Y el 0.8361 y algo más convertido en notación científica va a ser 8.3612 por 10 a la menos 1. ¿Qué va a pasar allí? Entre el 8.36 y el 2.3 al multiplicarlos va a dar 19.2309 y algo más. Y el 10 a la 7 con el 10 a la menos 1 me va a dar 10 a la 6. Como el 19 es mayor que 10, lo podemos convertir en notación científica y me va a terminar dando entonces 1.923092 por 10 a la 1. Y ese 10 a la 1 al multiplicarse con 10 a la 6 también nos va a dar en 10 a la 7. Entonces miren que el resultado va a ser 1.92 por 10 a la 7. Seguimos al ejercicio 14. En el ejercicio 14 nos dice que tenemos una cantidad ya convertida en notación científica que es 2.5 por 10 a la 8 pies cuadrados. En la hoja de conversiones suministrada a los estudiantes dice que un pie cuadrado son 929.0304 centímetros cuadrados. Eso nos va a permitir cancelar pie con pies cuadrados, pero el ejercicio está en centímetros y yo lo debo llevar a metros. Entonces utilizo un segundo factor donde yo me acuerdo que la palabra centi significa 10 a la menos 2. Pero como yo quiero que quede en metros cuadrados, tengo que elevar todo el factor a la 2. Y entonces, ¿esto cómo va a quedar? 2.5 por 10 a la 8, 2.5 por 10 a la 8. El 929.0304, al convertirlo en notación científica, va a quedar como 9.290304 por 10 a la 2. Y aquí del factor 10 a la menos 2 elevado a la 2 va a ser menos 2 por 2 y eso va a ser menos 4. Y centímetros cuadrados se va a poder cancelar con centímetros cuadrados acá, al ser alterado ya por ese 2 que está afuera. Entonces por eso es que aparece este 10 a la menos 4 en metros cuadrados. Entonces hacemos la operación y ¿qué nos va a dar? Nos dice, vea, 2.5 por 9.29 va a dar 23.2257, que es el número que tenemos acá. Y 10 a la 8 por 10 a la 2 va a dar 10 a la 10. Pero por 10 a la menos 4, al 10 le quito 4 y me da la 6. Entonces por eso queda 10 a la 6. Como el 23.22 yo lo puedo convertir en notación científica, me va a quedar en 2.3225 por 10 a la 1. Y ese 10 a la 1 con el 10 a la 6 que ya teníamos se va a convertir en un 10 a la 7. Otro que está dando con exponente a la 7. Sigo al ejercicio 15 y en el ejercicio 15 dice 5.2 por 10 a la menos 1 legua cuadrada.
Y en nuestra hoja de conversiones dice que una legua cuadrada es lo mismo que 23.3098 kilómetros cuadrados. Eso va a permitir que la unidad legua cuadrada la podamos cancelar y me queda en kilómetros cuadrados, pero es que yo no la quiero en kilómetros cuadrados, la quiero en metros cuadrados. Entonces me acuerdo que la palabra kilo significa 10 a la 3 y ahí aparece este factor de conversión. Pero como es kilómetros cuadrados, tengo que elevar todo el factor a la 2. Entonces, ¿cómo va a quedar resuelto todo eso? El 5.2 por 10 a la menos 1 ya nos va a quedar con el 23.3098 y con el 10 a la 6 que se produce aquí. Entonces miremos, 10 a la 6 que se produce de 10 a la 3 elevado a la 2, con un 10 a la menos 1 me va a dar 10 a la 5. Y 5.2 multiplicado por 23.3098 me va a dar 121.21 y algo más. Ya teniendo ese resultado así, me acuerdo que el 121 yo lo puedo convertir en notación científica. Y el 121 convertido en notación científica termina siendo 1.212114 y algo más. Por 10 a la ¿cuánto? A la 2, porque corrimos la coma 2 veces. Y con el 10 a la 5 que estaba antes, ese 10 a la 2 y ese 10 a la 5 se convierte al final en 10 a la 7. Otra respuesta que nos da en 10 a la 7. Seguimos rumbo al ejercicio 16 y al ejercicio 17. Al 16 ya me lo están dando en una unidad del sistema internacional, kilómetros cuadrados. Dice 19.65 kilómetros cuadrados. Bueno, utilizamos el factor que dice que un kilómetro es lo mismo que 10 a la 3 metros. Pero como es cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Y entonces 1965 convertido en notación científica es 1.965 por 10 a la 1. Y el 10 a la 3 elevado a la 2, 3 por 2, 6, se produce un 10 a la 6. Y este 10 a la 1 con este 10 a la 6 se convierte en 10 a la 7 y por eso el resultado es 1.965 por 10 a la 7 metros cuadrados. Y al último pues no le tenemos que hacer nada, solo convertirlo en notación científica como efectos de comparación, porque dice 24 millones de metros cuadrados y esa es la unidad que nosotros pretendemos llevar la cuenta. Por eso me queda 2.4 por 10 a la 7 metros cuadrados. Entonces vamos a establecer la comparación. Si revisamos todos los resultados antes obtenidos, vamos a devolvernos un poco. El primer criterio para poder organizar, ¿cuál es? El primer criterio para organizar son los exponentes de la potencia. Entonces resulta que el ejercicio 11 nos dio en 10 a la 7, el 12 en 10 a la 7, el 13 en 10 a la 7, el 14 en 10 a la 7, el 15 en 10 a la 7, el 16 en 10 a la 7 y el 17 en 10 a la 7. O sea que por exponente no podemos comparar porque todos tienen el mismo exponente, 7. Entonces hay que comparar ¿con qué? Con coeficiente, o sea, con los números que se encuentran adelante de la potencia. Aquí tenemos un 2.4. Aquí tenemos un 1.96. Eso implica que 2.4 es mayor que 1.96. Va ganando como el mayor el 2.4. Seguimos mirando en la pantalla y nos encontramos un 1.21. Y 1.21 es más pequeño que 1.96 y por supuesto más pequeño que 2.4. O sea que sigue ganando el 2.4. Después en el ejercicio 14 nos encontramos
un 2.32. 2.32 es mayor que 1.21, es mayor que 1.96, pero no es mayor que 2.4, entonces sigue ganando el 2.4. 1.92, que es el ejercicio que sigue, es menor que 2.32, pero es mayor que 1.21, pero nunca será mayor que 2.4, sigue ganando el 2.4. Nos vamos al ejercicio 12 y dice 2.094. Ese número es mayor que 1.92, eso es cierto, pero no es mayor que 2.4 ni que 2.32. O sea que en orden de jerarquía estaría por debajo de ellos dos. Y el último que tenemos para comparación es 1.86. 1.86 no es mayor que 2.4, ni es mayor que 2.32, ni es mayor que 2.09. Y como el orden es descendente, entonces el primero en la lista, ¿quién termina siendo? El primero en la lista termina siendo 2.4 por 10 a la 7. El siguiente en la lista es el 2.32 por 10 a la 7. El siguiente en la lista va a ser el 2.09, por 10 a la 7. El siguiente en la lista el 1.96 por 10 a la 7. El siguiente en la lista, el 1.92 por 10 a la 7. El siguiente en la lista va a ser el 1.86 por 10 a la 7. El séptimo en la lista, el 1.21. Y por eso están en ese orden. Y con ello damos por finalizada la segunda parte del taller evaluativo. Ya habíamos evaluado en la primera parte ejercicios de longitud. Ahora acabamos de terminar los ejercicios de área. Nos queda restando revisar los ejercicios de volumen, que van a tener consideraciones similares a las que tuvimos con este tema del área. En algunos momentos tuvimos que utilizar unos factores que los tuvimos que elevar al cuadrado por ser área. Cuando eso se nos presente en el tema volumen, lo vamos a elevar a la 3, porque el volumen es 3 dimensiones. Por eso iría a la 3 y no a la 2, como estaba en área. Entonces, ya revisaremos los ejercicios de volumen. Pasamos entonces a revisar los ejercicios de volumen, que es corresponde a la tercera imagen de lo que fue enviado por el chat de materiales que se comparten con los estudiantes. Entonces dice tema 3, volumen, capacidad, que es otra manera común de llamar al volumen. Y revisamos, dice orden ascendente. ¿Qué tenemos que encontrar entonces? Aquí teníamos los ejercicios que iban del 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 ejercicios. Entonces vamos a organizarlos de manera ascendente. ¿Qué significa de manera ascendente? Desde el más pequeño hasta el más grande. Comenzamos con el ejercicio 18 que decía 900 galones. En nuestra tabla de conversiones, ¿y cuál va a ser el propósito? Llevarlos a metros cúbicos. En nuestra tabla de conversiones, lo más parecido a metros cúbicos o a unidades del sistema internacional aparecía la conversión a litros. Entonces, es de un uso muy común en la vida diaria, especialmente para los que tienen que trabajar con motores, es decir, quien tenga moto,
Quien tenga carro, camión, la gasolina o los combustibles se venden en galones. En algunas partes la gente hace el cálculo en litros, o más que todas las tasas de rendimiento de los vehículos se manejan en litros, así viene por especificación, más para nosotros es muy común trabajar en galones, porque las empresas petroleras que trabajan con Colombia, la mayoría han tenido origen en Norteamérica, en Estados Unidos, y el galón es la unidad de volumen reina en Estados Unidos. Entonces, 900 galones los vamos a convertir. Y a propósito, y un dato importante, ¿por qué hago tanto resalto en el tema de Estados Unidos? Porque en las unidades de volumen del sistema británico hay una cierta disparidad en unos referentes que se han utilizado desde la antigüedad, y hay algunas unidades que si usted la toma del sistema británico puro es una cantidad, pero el sistema adoptado ya en Estados Unidos es otra, y nosotros compartimos tecnologías con Estados Unidos, y por ello es que adoptamos las medidas o las conversiones que ellos hayan establecido. El origen es el sistema británico, hubiesen estado en todos los países que tuvieron en algún momento colonización inglesa, pero todos los países que ya tuvieron colonización inglesa han desterrado ese sistema y se han pasado al sistema internacional, el sistema que va de 10 en 10, pero Estados Unidos prevalece en su sistema tradicional con algunas modificaciones, como les decía, con respecto al británico, y al ser un referente industrial y con el que compartimos tecnología, por eso tenemos que tener en cuenta las conversiones que ellos tienen establecido entre sus parámetros de estándar de mediciones. Ya habiendo hecha esa aclaración, entonces observamos que los 900 galones los vamos a convertir primero en litros, porque un galón son 9.7854 y algo más litros. Con eso cancelamos galón y galón como unidades, pero la tenemos en litros. Y resulta que el litro es la unidad de uso común, pero si lo llevamos al sistema internacional, un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Por eso coloco ese factor acá. Y con eso cancelaríamos la unidad litro con la unidad litro, y ya lo tenemos en decímetro cúbico. Y al tenerlo en decímetro cúbico ya en el sistema internacional, lo que procedemos es llevarlo a metros cúbicos. La palabra deci significa décima parte, o sea 10 a la menos 1. Por eso es que aparece este factor que dice que un decímetro es 10 a la menos 1 metro. Pero como les decía ahora en las unidades de área, ahorita acabo de trabajar en las unidades de volumen, allá lo elevaba a la 2, aquí el factor lo voy a elevar a la 3. Te dirán, pero entonces el de aquí, ¿por qué no lo elevó a la 3? Porque las unidades ya estaban a la 3. Y el de acá, ¿por qué no lo elevó a la 3? Porque ya ambas son unidades de volumen. En cambio, en este son unidades de longitud que se tratan de equiparar a llevarlas hasta volumen, y eso implica colocar ese factor 3 allá como exponente. Habiendo hecho esa claridad, miremos cómo sacar la operación. Entonces, ya teniendo toda esa ruta, ¿qué me va a decir? Vea, los 900 los va a convertir en 9 por 10 a la 2. El 3.785 y algo más, no se le puede hacer nada como notación científica, entonces se queda acá al cual. El decímetro cúbico que está aquí se va a cancelar con el decímetro cúbico que se va a producir aquí una vez usted ponga a trabajar este 3. Y este 10 a la menos 1, cuando lo vuelve a elevar a la 3, entonces van a multiplicar los exponentes y va a quedar como 10 a la menos 3 y metro cúbico. Ahí quedó el tema. ¿Qué vamos a hacer entonces? Este 10 a la 2 con este 10 a la menos 3 me va a producir un 10 a la menos 1, que es el que aparece aquí. Y la multiplicación de 9 por 3.7854 va a dar 34.068. Ese 34 yo lo puedo convertir en notación científica y me va a quedar como 3.406870 por 10 a la 1, porque corrí un lugar la coma o el punto de separación entre enteros y decimales.
Y ese 10 a la 1 multiplicado por 10 a la menos 1 se suman los exponentes y termina quedando 10 a la 0. Y recordemos que hay una propiedad fundamental que me dice que todo número elevado a la 0 es un 1. No es que 10 a la 0 es 0, no. 10 a la 0 es 1. Por tanto, el resultado podría decirse simplemente 3.4 metros cúbicos. Sí. Pero aquí lo vamos a dejar en el formato de notación científica para poder hacer las comparaciones con las otras cantidades. Por eso el resultado que vamos a tener propicio para comparación es 3.406870 por 10 a la 0 metros cúbicos. Recordemos que la ordenación que pretendemos hacer es ascendente, es decir, de menor a mayor. Seguimos, vamos al ejercicio 19. El ejercicio 19 ya estaba en mililitros, una unidad intermedia para llegar a el sistema internacional. Entonces, 1 mililitro, que con esa unidad estamos muy familiarizados porque a todos nos han mandado alguna vez a la droguería a comprar una jeringa para aplicar algún medicamento. Y esa jeringa para aplicar algún medicamento, le pregunta el señor de la droguería de qué tamaño la necesita, o sea, con qué capacidad, con qué volumen, de 1 mililitro, de 3 mililitros, de 5 mililitros, de 10. O algunos le dicen a usted de cuántos centímetros cúbicos, aunque la mayoría adopta el tema de mililitros. Y resulta que es que 1 mililitro, o sea, la milésima parte de 1 litro, corresponde a 1 centímetro cúbico. De ahí viene que estemos utilizando ese factor de conversión aquí. Y al utilizar ese factor de conversión ahí, entonces, ¿qué se va a hacer? El 3.560.000 mililitros lo vamos a convertir en 3.56 por 10 a la 6. Como ya estaba en centímetros cúbicos, entonces vamos a pasarlo a metros cúbicos. ¿Qué hacemos? Utilizamos la palabra centi, que significa 10 a la menos 2, pero elevamos todo el factor a la 3. Limpiemos allí para que veamos toda la información. ¿Y qué me va a quedar como operación? 3.560.000. 3.56 por 10 a la 6. 10 a la menos 2 elevado a la 3, 10 a la menos 6. Y el m elevado a la 3, metro cúbico. 10 a la 6 por 10 a la menos 6 se suman los exponentes. ¿Y qué me quedan? 10 a la 0. Por tanto, el resultado va a ser 3.56 por 10 a la 0. 3.56 es mayor que 3.4. O sea que en el orden ascendente primero va el 3.4 y después iría al 3.56. Vamos al ejercicio 20. El ejercicio 20 dice 98.000 onzas líquidas. Hay que hacer claridad sobre esto de una vez, porque nosotros conocemos las onzas en dos papeles, como líquidas y como sólidas, o sea, como masa. Cuando usted va a la joyería porque va a mandar a fabricar un anillo de oro, le pregunta al señor joyero, ¿cuánto me va a costar el anillo? Pues para la medida que usted tiene, señor, vamos a tener que gastar 5 onzas de oro. ¿Y cuánto vale la onza? No tengo mucho conocimiento sobre el tema, no soy muy aficionado a las joyas. Supongamos un valor, 1.000.000 de pesos. Entonces el anillo va a costar 5 millones de pesos, nada más en materiales, más lo que cobre el artesano, que en este caso es el orfebre que fabrica el anillo. Esa es una onza, no líquida, sino onza de masa. Pero todos los que han tenido que en algún momento cuidar a un bebé, le dejan por encargo darle el tetero. ¿Y qué le dicen? Prepárele medio tetero, 4 onzas. O prepárele el tetero entero, 8 onzas. ¿Esas qué onzas son? Líquidas.
porque se refieren a volumen. No está pesando la leche en onzas para echarla al tetero, no, está midiendo en volumen. Entonces, por eso hago claridad que son 98 onzas líquidas, 98.000 onzas líquidas. En nuestra hoja de conversiones nos dice que las onzas líquidas, una onza líquida corresponde a 29.5735 mililitros. Entonces vamos a pasar de onzas líquidas a mililitros. Ya teniendo en el mililitro lo vamos a convertir a centímetros cúbicos y el centímetro cúbico lo vamos a convertir a metros cúbicos, como se hizo en el ejercicio inmediatamente anterior. Ya sabiendo cómo se procede en el ejercicio inmediatamente anterior, vamos a revisar rápidamente las operaciones. 98.000 en notación científica son 9.8 por 10 a la 4. El 29 lo voy a dejar, punto 57 lo dejé tal cual, por ahora. Y este 10 a la menos 2 elevado a la 3 menos 2 por 3 va a dar menos 6, por eso aparece este 10 a la menos 6 aquí. Cuando yo multiplique este 10 a la 4 con este 10 a la menos 6, ¿qué me va a dar? 4 más menos 6 me va a dar menos 2, por eso aparece este 10 a la menos 2 aquí. Y cuando yo multiplique 29.57 y algo más por 9.8, me va a dar 289.820589. Entonces ese 289 yo lo puedo convertir en notación científica. Y al convertirlo en notación científica, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2.8982 por 10 a la 2. Y con el 10 a la menos 2 que ya teníamos, ese 2 y ese menos 2 va a terminar siendo ¿qué? 10 a la 0. Y entonces por eso da 2.89 por 10 a la 0 metros cúbicos. Pasamos al ejercicio 21. El ejercicio 21 dice entonces 52 pies cúbicos. Como dice 52 pies cúbicos, buscamos en nuestra tabla la conversión y la que más se acerca a las unidades del sistema internacional es de pies cúbicos a centímetros cúbicos. Y nos dice que un pie cúbico es lo mismo que 28.316.84 centímetros cúbicos. Y cuando ya lo tengo en centímetros cúbicos, le aplico la tabla de potencia de 10 que tenemos, que centi significa 10 a la menos 2, y elevo el factor a la 3 para que se me convierta en el momento dado en metros cúbicos y en centímetros cúbicos. Ya teniendo claridad de cómo es la ruta que vamos a trabajar, hagamos el procedimiento matemático. El 52 en notación científica se convierte en 5.2 por 10 a la 1. El 28.316.84 se convierte en 2.831684 y algo más por 10 a la 4. Y el 10 a la menos 2 elevado a la 3 se convierte en 10 a la menos 6. Entonces miremos que aquí el exponente que no me va a dar 10 a la 1 con 10 a la 4 da 10 a la 5 y con 10 a la menos 6 da 10 a la menos 1 en metros cúbicos. Y la multiplicación de 2.83 por 5.2 da 14.7247. Ese 14 al ser mayor que 10 le podemos hacer tratamiento de notación científica y se convierte en 1.4724 por 10 a la 1. Y ese 10 a la 1 por el 10 a la menos 1 que ya traíamos, 1 más menos 1 me da 0, 10 a la 0. Entonces la respuesta va a ser 1.4724 por 10 a la 0 metros cúbicos. Pasamos al ejercicio 22
Y en el 22 nos dice 63.000 pulgadas cúbicas. Dice 63.000 pulgadas cúbicas. Lo que encontramos en la tabla nos dice que una pulgada cúbica es lo mismo que 16.387064 centímetros cúbicos. Así ya la tendríamos en centímetros cúbicos. Pero yo pretendo llevarla a metros cúbicos. Por eso utilizo la tabla de potencia de 10 que tenemos, donde centi significa 10 a la menos 2, pero como debe quedar elevado a la 3, por eso todo el factor lo elevamos a la 3. Teniendo clara la ruta que vamos a realizar, hagamos la cuenta. 63.000 es 6.3 por 10 a la 4. 16.387064 es lo mismo que 1.6387 por 10 a la 1, porque lo corrí un lugar. Y ese 10 a la menos 2 elevado a la 3 se convierte en 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué me va a quedar? 10 a la 4, con 10 a la 1 es 10 a la 5, y con 10 a la menos 6 me queda en 10 a la menos 1 metros cúbicos. Y 6.3 por 1.63 me da 10.32. Como es un número por encima de 10, es susceptible de hacerle notación científica, y al hacerle notación científica, entonces me va a quedar 1.03238 por 10 a la 1, que con el 10 a la menos 1 que estaba ya calculado, termina siendo 1.032 por 10 a la 0. El 23 me dice que ya está en metros cúbicos. Lo único que tengo que hacer es ponerlo en lenguaje de notación científica. 22.0628. En notación científica, ¿qué va a ser? 2.20628 por 10 a la 1. Ya quedó listo para procesar. Vamos a los dos últimos para establecer la comparación. El 24 decía 1.75 por 10 a la 12 milímetros cúbicos. Milímetros cúbicos. Milímetros es 10 a la menos 3. Por eso aparece este factor aquí. Ya estos son unidades del sistema internacional directamente. Pero como tienen que estar al cubo, por eso aparece el 3 acá. Entonces, escribimos el número 1.75 por 10 a la 12, pero 10 a la menos 3 elevada a la 3 me da 3 por 3, 9, me queda 10 a la menos 9. Y a 10 a la 12 por 10 a la menos 9, 12 más menos 9 me da 3, por eso el resultado es 1.75 por 10 a la 3. Nótese que ese es un valor mucho más grande que el resto, porque todos estaban dando en 10 a la 0. El 23 nos dio en 10 a la 1, pero este ya dio en 10 a la 3, este es más grande. Y el último nos dice 2.26 por 10 a la menos 16 gigametros cúbicos. La palabra giga en nuestra tabla significa 10 a la 9, pero como está en unidades de volumen, toca elevarlo a la 3 para que se convierta en gigametros cúbicos. Y entonces, ¿qué nos va a pasar con la cuenta? Retiremos este resaltador para que la veamos bien. Ya tenemos el número en 2.26 por 10 a la menos 16. Pero 10 a la 9 elevado a la 3 me va a quedar 9 por 3, 27. Y si a 10 a la 27 lo multiplico por 10 a la menos 16, eso me queda que los exponentes va a ser 27 más menos 16, es decir, una resta. Y eso termina quedando en 10 a la 11. Un número supremamente grande que le garantiza ser el último en un listado ascendente. Altísimo el resultado. Entonces, por lo menos ya sabemos cuáles son los dos últimos. ¿Por qué? Porque uno dio con resultado los tres últimos. Porque hasta el ejercicio 22 todos están con exponente a la 0. El 23 dio con exponente a la 1, el 24 con exponente a la 3 y el 25 con exponente a la 11.
Eso le da el puesto 6 al 23, al ejercicio 23, el puesto 7 al ejercicio 24 y el puesto 8 al ejercicio 25. Pero los otros 5 puestos hay que aclararlos bien al comparar las otras cantidades porque todas nos están dando con exponente a la 0. Entonces vamos a revisar esas cantidades. Miremos. Aquí nos dicen que quedó el ejercicio 22. ¿Por qué? Porque dice 1.032. Miremos a ver si es que no hay uno más pequeño. 1.47 en el 21, 2.89 en el 20, 3.56 en el 19, 3.40 en el 18. Sí, efectivamente, 1.032 es el más pequeño, por eso se llevó el primer lugar. El segundo lugar, el 1.47. El tercer lugar, el 2.89. El cuarto lugar, el 3.40. Y el quinto lugar, el 3.56. Ya el sexto, séptimo y octavo ya hemos visto quiénes habían quedado. Complementen su revisión temática con este video y las imágenes que les envía el chat para que se preparen muy bien para tener plena certeza de cómo realizar conversiones. Es una habilidad que como colombianos tenemos que desarrollar porque cada país debe adoptar un sistema de medidas. En Colombia no estamos en capacidad de hacer eso porque recibimos influencia europea, que es el Sistema Internacional de Medidas, y influencia norteamericana de Estados Unidos, especialmente donde ellos tienen su propio sistema de medición y nosotros tenemos que compaginar con eso. Y una persona que se mueva en el mundo de las mediciones debe tener la capacidad de poder pasar de un sistema al otro, comparar cantidades y establecer conjeturas correctas. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un buen fin de semana.